Bueno, yo de fútbol no sé nada, ¿eh? Venía a hablar de vacunas. Bueno, os cuento. Nosotros somos, yo soy investigadora, trabajo en el laboratorio, en mecanismos básicos de funcionamiento, de cómo nuestro cuerpo reacciona frente a las infecciones. Y hace un par de años nos metimos en divulgación. A la divulgación nos empujó inicialmente la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, después se apuntó la Sociedad Española de Inmunología, después la Sociedad Española de Microbiología, que ve aquí gente de la Junta, la Sociedad Española de Virología. Y realmente lo estamos haciendo, esto lo empezamos en otro foro de difusión de la ciencia que es, y de divulgación, que es Ciencia con Chocolate, que si queréis encontrarlo en internet tenemos un blog que es Ciencia con Chocolate y que también hacemos divulgación una vez al mes. Nos centramos en temas relacionados solo con asuntos de biomedicina porque es en los que somos más expertos. Esto de las vacunas empieza, digamos, porque hay una cierta resistencia, es decir, las vacunas están muy extendidas en la población, pero hay una cierta resistencia en algunos colectivos a vacunarse, o hay un cierto miedo a vacunarse. Entonces, yo aquí lo que quería un poco aclarar es qué sabemos de las vacunas. Hay cosas que no sabemos y bueno, tener una cierta seguridad cuando nos vacunamos o cuando vacunamos a nuestros hijos. ¿Qué pasa? Algunas de las gráficas las he sacado de esta página web de aquí abajo, que es la Federación Europea de Sociedades de Inmunología y que tiene algún material que es muy divulgativo y muy fácil de seguir de cómo funciona nuestro sistema inmunitario. Entonces, lo primero que os quería comentar es que estamos continuamente expuestos a agentes infecciosos, continuamente, es decir, todo el día nos estamos enfrentando a cientos, a miles de ellos. Algunos de ellos son dañinos, pero no todos. Aquellos que son dañinos nos pueden entrar por muchas vías, por tierra, mar y aire, pongo, pues por la vía respiratoria, por la comida, por relaciones sexuales, por heridas. Y sin embargo no nos enteramos ni siquiera de estos que son dañinos. Y no nos enteramos porque el sistema inmune nos está continuamente protegiendo de esta exposición continua a los agentes infecciosos dañinos, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos protege el sistema inmunitario? ¿Cómo logra eliminarlos cada día sin que nos lleguemos a enterar? Pues lo hace de tres maneras principales. La primera es comiéndoselos, tragándoselos según entran. Las células del sistema inmunitario no están en un órgano en concreto, aunque hay algunos órganos por los que circulan más frecuentemente, como el bazo o los ganglios linfáticos, sino que son los glóbulos blancos de nuestra sangre. Están patrullando por el organismo. Son como policías que de vez en cuando están en la comisaría, pero están continuamente patrullando. Entonces hay unos que son los macrófagos y los neutrófilos, que estos lo que hacen es comerse todo aquello que puede ser dañino, que puede ser sucio, que está fuera de sitio. Entonces lo primero que hacen es comerse a las bacterias o a los virus que entran. Algunos de estos neutrófilos y macrófagos mueren en el empeño, es decir, se están enfrentando sin armas frente a agentes infecciosos y algunos de ellos pues son infectados y se mueren estas células. Entonces la segunda línea de acción es cuando entran los linfocitos, que también son glóbulos blancos. Los linfocitos lo que hacen es ya matan específicamente, selectivamente aquellas células que están infectadas. Entonces, lo que hacen es reconocerlas. Hay unos linfocitos que se llaman los linfocitos T asesinos o citotóxicos, que reconocen a la célula infectada, la ven distinta de una célula normal y la eliminan, pero solo a esa, ¿vale? Y en un tercer momento, lo que ocurre es que aparecen otros linfocitos que se llaman los B, y entonces estos linfocitos B lo que saben hacer es hacer anticuerpos, y esos son los anticuerpos, son unas moléculas que están solubles, que llegan a todo nuestro organismo y que son capaces de unirse a las bacterias y a los virus. Son capaces de reconocerse de unirse y de reconocer aquellas cosas que son extrañas al organismo. Entonces, una vez que las han reconocido, pues simplemente al unirse pueden bloquear su acción, simplemente los están agarrando y no les dejan moverse, pero además lo que hacen es que al marcarlos permiten a los macrófagos, a los neutrófilos y a todos los sacrificados de antes
funcionar de una manera mucho más eficaz, porque a través de los anticuerpos se los comen de una manera especial que no es tan dañina, y además han sido activados de manera que ahora tienen sus propias armas. Ahora van armados, ahora ya no están inermes como antes, entonces ahora es mucho más eficaz. La siguiente, bueno, ahí he remarcado lo de selectivamente. Selectivamente es muy importante porque nosotros reconocemos a cada agente infeccioso como si fuese distinto, porque son distintos. Entonces, ¿por qué lo logramos hacer? Nuestro cuerpo tiene muchos linfocitos B, muchos linfocitos T, pero son todos distintos entre sí. Cada uno es distinto del otro y se diferencian exactamente en sus receptores, que es lo que está ahí marcado en azul, que es con lo que ven a los agentes externos. Cada uno es distinto y nuestro cuerpo es capaz de ver hasta 10.000 millones de antígenos, que se llaman, o de agentes distintos, o de lados de un virus o de una bacteria distintos. Esos son muchos. De manera que una cosa que os quería contar aquí, aparte de que son capaces de ver a muchos distintos y de diferenciar unos de otros, es que el sistema inmune no se gasta. Ese es el siguiente punto. No se gasta aunque nos vacunemos frente a una decena de microorganismos. Una decena no es nada comparado con la capacidad que tiene el sistema inmune. Tiene capacidad de reconocer a muchos más. Y de hecho, como os he comentado al principio, los está reconociendo porque continuamente no estamos enfermando aunque estamos expuestos a muchas infecciones, ¿vale? Y el otro punto respecto a corrección para la que ha sido preparada. Es decir, no vale, ya me he vacunado de 7 cosas, ¿para qué me voy a vacunar de la 8ª? No. Cada una es específica de aquella enfermedad, de aquel virus, de aquella bacteria para la que ha sido preparada. ¿Y cómo es capaz de diferenciar con tanta finura, ¿no? ¿Cómo es capaz sobre todo de diferenciar a los malos de los buenos? Porque además hay otras cosas que no son dañinas, es decir, hay algunos agentes infecciosos que son muy virulentos, hay otros que no son prácticamente nada virulentos, y hay otros agentes externos a los que estamos expuestos que es que no son dañinos en absoluto. Como ejemplo, pues por ejemplo, la comida. No estamos reaccionando ni defendiéndonos continuamente de la comida. Por ejemplo, nuestra flora intestinal. Nuestra flora intestinal son bacterias, pero son muy beneficiosas. Ya sabéis que sin nuestra flora intestinal pues seríamos, no existiría la especie humana, bueno, básicamente, porque no solo colaboran en las defensas, sino que colaboran también en nuestra propia alimentación y en nuestro propio metabolismo. Además hay otra cosa que tiene que diferenciar perfectamente nuestro sistema inmunitario, y es nuestro propio cuerpo. Tiene que saber diferenciar entre una célula infectada y una célula no infectada, que desde fuera pueden parecer casi lo mismo, ¿vale? Hasta que la célula infectada está muy destrozada. Entonces, la razón de que reconozca y diferencie entre lo bueno y lo malo es la educación del sistema inmune antes de que las células salgan a patrullar. Es decir, es como la estancia en la academia de los policías antes de que salgan a patrullar. Entonces hay 2 puntos fundamentales. En el tracto digestivo, que es donde nos enfrentamos a la comida y a la flora intestinal, ahí hay una especie de guerra fría. Es decir, hay unas circunstancias en las cuales hay una tolerancia mutua. Ni el sistema inmunitario reacciona muy potentemente, ni en circunstancias de un tubo digestivo sano hay una agresión de las bacterias al tubo digestivo. Hay una serie de barreras físicas, una serie de tolerancia y de mecanismos de control que evitan que haya reactividad mutua, ¿vale? Entonces es a lo que ha llegado la evolución para permitir que pueda haber una flora intestinal y que no destruyamos toda la comida. Y lo segundo es que aquellos linfocitos, aquellos policías que matan a sus propios ciudadanos nunca salen de la academia. Es decir, aquellos linfocitos que reconocen nuestro propio cuerpo son eliminados antes de que salgan a la circulación, antes de que salgan a la sangre. De manera que solo salen aquellos que reconocen cualquier otra cosa. No se sabe lo que van a reconocer, pero cuando se encuentran a otra cosa, puede ocurrir que la puedan reconocer como extraña y reaccionar. Otro punto importante, que es la base de las vacunas, es porque muchas infecciones solo se pasan una vez. Y en realidad lo que ocurre es que la enfermedad solo se pasa una vez, pero puede que nos veamos expuestos por segunda vez a la infección, puede que nos infectemos, pero no nos enteramos
porque nuestro cuerpo recuerda la primera infección. Es lo que se llama la memoria inmunológica. Nuestros linfocitos se acuerdan de todos aquellos microbios patógenos que han encontrado antes, patógenos y no patógenos. ¿Cómo se acuerdan? Pues básicamente lo que ocurre es que la primera vez todo va muy despacio, pero la segunda vez va mucho más rápido. La primera vez lo que ocurre es que cuando hay un linfocito que se encuentra un virus y lo reconoce, pues empieza a madurar, empieza a multiplicarse, a hacer muchos linfocitos iguales que él, a madurar y poco a poco se va convirtiendo en una célula que es capaz de producir un montón de anticuerpos, ¿vale? Entonces, en unas semanas se logra controlar la infección. ¿Por qué digo una semana si no una semana? Pues porque realmente, a lo mejor las 2 primeras semanas después de la infección es que ni nos hemos enterado. El virus se está multiplicando, todavía no nos causa enfermedad. Cuando nos damos cuenta, ya llevamos un par de semanas, empezamos a tener fiebre, etcétera, etcétera. Y entonces, para entonces es como una carrera entre los linfocitos B y el virus. Y bueno, es una lucha y a ver quién gana. ¿Qué ocurre los linfocitos B? Pues que unos pocos de ellos se quedan parcialmente maduros de memoria, de manera que cuando llega una segunda vez el mismo agente infeccioso, lo que hacen es que reaccionan inmediatamente, sincrónicamente y a toda velocidad, empiezan a multiplicarse rápidamente y a combatir el agente infeccioso. Hay muchos más y tienen una capacidad de multiplicarse mucho más rápido. Y mucho más importante, son capaces de hacer anticuerpos mucho más potentes, porque han aprendido a hacer aquellos anticuerpos que reconocen mejor al virus. Esto es una modificación genética que ocurre cuando estamos con la fiebre, con la enfermedad, pasándolo fatal. Nuestro cuerpo está aprendiendo a toda velocidad, está madurando a toda velocidad y haciendo cambios genéticos para que los linfocitos hagan la próxima vez mejores anticuerpos. Entonces, la segunda vez, en una semana, en unos pocos días, se hace una reacción mucho más fuerte. Hasta el punto de que en la carrera frente al virus se puede ganar sin que nos demos ni cuenta de que estamos infectados, es decir, sin que haya infección. Por eso en muchas enfermedades nunca las pasamos una segunda vez, solo una. ¿Por qué hay algunas enfermedades que las pasamos 2 veces? Pues porque es un virus distinto. El virus de la gripe, por ejemplo, es un virus que cambia de estación en estación. Por eso volvemos a coger la gripe, porque el virus ha cambiado también. Entonces, la clave es que la memoria inmunológica, que es la base de las vacunas, pues lo que nos permite es reconocer mucho mejor y más rápido al patógeno después de haber sido vacunados. ¿Y cómo hemos sido vacunados? ¿Con el agente patógeno que nos puede matar? No. Con lo que hemos sido vacunados es con una forma atenuada, una forma inocua, una forma inactivada, depende de las vacunas, de este mismo agente patógeno, ¿vale? Entonces, primero lo vemos de una manera facilona, lo recordamos de manera que cuando nos enfrentamos al agente patógeno de verdad, el cuerpo está preparado y tiene una buena memoria inmunológica. Y esto es para mostraros algunos ejemplos de agentes infecciosos dañinos a los que estamos expuestos. Por ejemplo, si a lo mejor alguien quiere señalar alguno, hay bacterias. Por ejemplo, una son los meningococos, me parece, bajo fotos. Frente a los meningococos, esos son células infectadas. Con meningococos hay vacunas frente a 2 tipos, meningitis A y C, pero hay otras bacterias, las siguientes fotos, para las que no hay vacunas eficaces, como la tuberculosis o como las salmonelas. Hay virus para los que hay vacunas, que son los siguientes, por ejemplo, el virus de la gripe, el virus de la rabia, hay vacunas eficaces, pero hay otros virus frente a los que no tenemos vacunas. Por ejemplo, el virus del ébola, que hay brotes sobre todo en África, que son brutales, pues son unas hemorragias espectaculares y muy contagioso. El virus del SIDA tampoco tenemos vacunas. Y luego hay otros agentes infecciosos y dañinos para los que no tenemos ninguna vacuna. No tenemos vacunas para hongos, no tenemos vacunas para parásitos como la malaria o la leishmaniasis. Y la malaria no la tenemos aquí, el paludismo no lo tenemos aquí desde que se erradicó hace pues como un siglo o así. Pero la leishmaniasis sí que tenemos, y hace un año ha habido un brote bastante fuerte en el sur de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? ¿Cuál es la evidencia científica de que una vacuna funciona? ¿Por qué nos vacunan? ¿Nos vacunan simplemente para tenernos a todos consumiendo un medicamento? No. Se vacuna cuando hay una evidencia de que la vacuna funciona. Pero abajo os indico que
que cómo funciona el método científico. El método científico consiste en, va evolucionando, es decir, método científico quiere decir, con la evidencia que yo tengo ahora, concluyo que esta vacuna funciona, pero a lo mejor la información sobre una determinada vacuna puede variar cuando la ciencia y el tiempo avanzan y se dispone de más información. Entonces, lo primero que nos dice que una vacuna funciona es que cuando se empieza a vacunar a la gente, baja la incidencia de esa enfermedad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay vacunas como la vacuna de la polio, que está ahora mismo en una campaña mundial, que ha conseguido erradicar a la polio de Europa, de las dos Américas, y ha reducido drásticamente los casos en África y en Asia. Quedan muy poquitos en el mundo, ¿vale? Y hay otras, por ejemplo, en Europa, ya os digo, hay casos estos son casos en Estados Unidos, pero la polio no hay ningún caso. La viruela, que se ha erradicado, no hay ningún caso. La difteria ya es una enfermedad que no conocemos. La rubeola hay poquísimos casos. Sarampión hay pocos, aunque luego volveré al sarampión. Entonces, estas son enfermedades, algunas causadas por virus, otras causadas por bacterias, frente a las que hay vacunas que se emplean masivamente en la población y que por lo tanto han ido desapareciendo drásticamente los casos. Entonces, eso es la muestra, eso es una primera demostración de que las vacunas funcionan. Y este es un ejemplo, por ejemplo, en azul veis la vacunación, cómo fue la campaña de vacunación, el último empujón de la campaña de vacunación frente a la viruela. La vacuna de la viruela se demostró su eficacia hace 2 siglos por Jenner, que logró vacunar y proteger a niños cuando les vacunaba con el virus de la viruela vacuna, les protegía la viruela humana. La viruela humana era una enfermedad espantosa que causaba una mortalidad muy alta. Y se empezó a vacunar a la gente unos pocos años después en España, que fuimos en aquella época muy modernos, se empezó la vacunación sistemática de toda la población del Imperio Español en el año 1803, se logró vacunar a todo el mundo. Un siglo después, cuando ya en España, en la península fuimos más modernos, se logró vacunar a todo el mundo en la península, y un siglo después, hace como 30 años, la vacuna de la viruela había llegado a todo la población humana y se declaró erradicada de la faz de la Tierra. Es la única enfermedad que se ha erradicado de la faz de la Tierra, la única humana, ¿vale? Ahora mismo se está haciendo, y veis el número en cuanto se empieza la vacunación, como en azul baja el número de casos hasta que desaparece. El virus de la polio, ahora quedan pues unos pocos miles de casos globales, y estos últimos miles de casos que hay en el mundo son los más difíciles de erradicar. Nos están encontrando con todo tipo de problemas, pero está muy próxima a erradicarse la polio. La segunda evidencia científica de que una vacuna funciona es la contraria. Si dejo de vacunar, empiezan a subir los casos de la enfermedad. Eso no se suele hacer como un experimento, ¿vale? Eso ocurre en la población humana porque somos humanos y empezamos a dudar y no nos lo creemos. El ejemplo más claro es el sarampión, y lo tenemos ahora mismo aquí entre nosotros en Europa. Un ejemplo es la polio en Nigeria, que os he dicho que es muy difícil, por ejemplo, acabar con los últimos casos, porque están teniendo todo tipo de problemas religiosos, de cruce de culturas y de todo. Se deja de vacunar una población y hay una epidemia de polio. En fin, sarampión lo tenemos en Europa. Sarampión en Europa había poquísimos casos, 7.000 casos. Estábamos en una situación fantástica, con una cobertura vacunal muy buena. Mientras que sarampión en el mundo hay muchísimo. Para nosotros el sarampión nos parece una enfermedad que ya casi no vemos, que bueno, eran unos ranitos, que no era muy grave, pero en el mundo hay mucho sarampión, y 130.000 niños que mueren al año de sarampión es una burrada. Pues hay que hacer esfuerzos tremendos para llevar la vacuna del sarampión a todo el mundo, y la OMS lo está haciendo, y los casos de sarampión están bajando con la vacunación. ¿Qué ha pasado en Europa? Estábamos fantásticos, avanza. Había, como pongo ahí en verde, 7.000 casos de sarampión, estábamos luz verde y empezamos a la luz naranja, porque a finales de 2009 empiezan a aumentar los casos de sarampión en Europa. A finales de 2010 llega a España y está el primer brote grande de sarampión en España, en el Albaicín, en Granada. ¿Y qué pasó en el Albaicín? Pues que esto es ¿por qué el sarampión? Pasó que en algunos colegios los niños no estaban suficientemente vacunados, no había suficientes niños vacunados,
El virus del sarampión es de los más contagiosos que hay, ¿vale? Ahí pongo que alrededor de 17 niños se pueden contagiar con un solo niño que esté contagiado por el sarampión, que esté infectado por el sarampión. Es muy contagioso. Y en comparación a la gripe, que todos la consideramos bastante contagiosa, pues bueno, cada caso infectado puede contagiar a 1 o 2 personas. Es mucho menos contagioso. Entonces, para que haya protección del grupo, tenemos que estar el 95% vacunados del sarampión, porque si no es muy fácil que se vaya pasando. Imaginaos que aquí solo estamos vacunados como el 60%, como estaban en los niños de ese colegio en Albaicín. Pues sería facilísimo que si yo tengo sarampión y soy capaz de transmitírselo a 17, pues que alguno de estos 17 más cercanos a mí no esté vacunado. Entonces, se extendió, rapidísimamente la vacuna del sarampión. La enfermedad del sarampión en el colegio. Y luego ha habido bastantes más brotes en España. Arriba es un caso de Francia donde se ve que en el 2008 había muy poquitos casos, en el 2009 empiezan a salir casos, en el 2010 hay un primer pico que coincide con el invierno y en el 2011 se dispara. La razón es la misma, poca cobertura vacunal. Ya se para. ¿Qué ha ocurrido en el 2011? No, ahora estoy en la parte roja. Hemos llegado ya a zona roja. En el 2011 ha habido 30.000 casos en Europa y estábamos solo con 7.000. La mayoría son en niños menores de 1 año antes de que hayan tenido acceso a la vacunación y sin que sean culpables de nada. Muchos casos también han sido en adultos o en niños mayores, el 90% de los cuales no habían sido vacunados. Unos 4.000 casos de estos 30.000, nos parece que el sarampión es muy benigno. Bueno, pues 4.000 tuvieron que ser hospitalizados, 1.500 tuvieron neumonía, 27 meningitis causada por el sarampión y 8 casos murieron. Hubo 8 personas que murieron habiendo una prevención perfecta del sarampión, ¿vale? Ninguno de estos 8 estaba vacunado. Entonces, además se esperan secuelas porque el sarampión no es solo los granitos que pasamos de pequeños, sino que en una pequeña proporción hay una encefalitis posterior, 5, 10, 20 años después, que es mortal. Vale, entonces se espera que haya estas encefalitis posteriores. Entonces aquí, como os he dicho, esto no es un experimento que nadie se ha atrevido a hacer, pero ha ocurrido en Europa, es que aquellas personas, aquellos padres que no han vacunado a sus hijos, nos han vuelto a demostrar lo que ya sabíamos, que la vacuna del sarampión protege del sarampión y protege de la muerte por enfermedad, por el sarampión, ¿vale? Y os cuento un poco más del ejemplo del sarampión porque es un poco lo que puede ocurrir con cualquier otro agente infeccioso. ¿Por qué vuelve? Pues entre otras cosas la gente no percibe que el sarampión sea un riesgo, no conoce a nadie que haya tenido sarampión, y entonces ¿para qué vamos a protegernos frente a un riesgo que no existe? ¿No? Porque vamos a ser tan exagerados. Pues bueno, no hay sarampión porque estamos vacunados. Porque normalmente más del 95% de los niños en la mayor parte de las poblaciones europeas están vacunados. Tampoco se permite que sea una enfermedad grave, pero ya os he mostrado que sí que tiene complicaciones graves. Si recordáis, pues de pequeños, a nosotros cuando los que pasamos todavía el sarampión antes de que hubiese vacuna, pues cuando un hermano tenía sarampión, los padres nos juntaban a todos para que pasásemos todos el sarampión a la vez. Bueno, entonces era la única manera de vacunarnos y de pasarlos toda la vez, pero ahora que hay vacuna nos damos cuenta de que sí que hay complicaciones graves porque aquellos no vacunados, como os he comentado antes, han tenido neumonías, meningitis y muertes. O sea que sí que es una enfermedad grave. Y antes os he comentado que en todo el mundo hay 130.000 niños al año que mueren del sarampión. Y esto es muy grave. Hay padres que dicen, bueno, pues yo no quiero meterle nada extraño a mi niño, no quiero meterle una vacuna que a saber lo que es, prefiero que la naturaleza siga su curso. Pues bueno, ya sabemos que la naturaleza siga su curso con las enfermedades infecciosas es la altísima mortalidad infantil que había hace un siglo, a principios del siglo XX, que era altísima. Otras cosas que a veces, razones que se esgrimen para no vacunar en concreto el sarampión, pero para otras muchas vacunas, es que los excipientes son tóxicos y nunca se ha demostrado que los excipientes sean tóxicos, pero siempre se puede esgrimir esa razón sin demostrarla, y que causan autismo. Entonces, lo de los excipientes llevó a que se retirase uno de los excipientes de todas las vacunas, que se volviesen a hacer ensayos clínicos más reducidos con todas ellas, y siguen siendo igual de eficaces y sigue habiendo los mismos pequeño número de reacciones adversas. O sea que los excipientes ahora ya está demostrado que antes y después, con y sin excipientes, daba igual. Y el autismo,
fue una teoría que nació en Inglaterra, que ligaba la vacuna triple vírica, que incluye la vacuna del sarampión, con el autismo. Y aquello pues fue una bola de nieve que fue creciendo, pero en realidad todo aquello estuvo basado en un estudio fraudulento. Se había publicado en una publicación científica, aquella publicación fue retirada, la revista que la publicó se retractó públicamente de todo ello, el Colegio de Médicos Inglés acusó al médico que propagó esa hipótesis de más de 30 cargos, entre ellos abuso de exploraciones médicas a 12 niños y beneficio monetario, porque estaba implicado en ganar dinero, ¿vale? Otro de los problemas que a veces se piensa uno con las vacunas y que decide no vacunar es, bueno, si mi hijo ya está bien alimentado, eso es suficiente para proteger de las infecciones. Vivimos en un mundo fantástico en el cual, estando bien alimentados y sanos, no vamos a coger ninguna infección. Bueno, eso donde de verdad se nota es en el tercer mundo, es decir, en África, en sitios en los que hay unas hambrunas tremendas, alimentas a esos niños bien y solo con la alimentación efectivamente ya no cogen todas esas infecciones y esas enfermedades. Pero aquí eso ya no se nota, es decir, aquí la protección individual lo único que nos la confiere es que el individuo en concreto esté vacunado y que esté vacunado el grupo alrededor de él. Es decir, el efecto que te protege, el que no haya transmisión de la infección en el grupo, que no circule el virus. Y también a veces hay percepción de que hay demasiadas vacunas. ¿Cuántos pinchazos le voy a dar a mi niño, no? Pero ya os he comentado antes que es que nuestro sistema inmune no se gasta en absoluto por vacunarnos frente a una decena de microorganismos. Más que haber muchas vacunas, lo que hay es muchísimos agentes infecciosos potencialmente muy mortales para la especie humana. De manera que, bueno, la conclusión de que porque vuelve el sarampión es porque a veces hay desconocimiento o mala interpretación de la información y se deja de vacunar. Ha vuelto el sarampión porque se ha dejado de vacunar. Si se sigue dejando de vacunar frente a otras vacunas, pues lo siguiente que irán saltando serán otras enfermedades infecciosas contagiosas, aunque no tanto como el sarampión, como por ejemplo la primera que está ya empezando es la tosferina. Entonces, la tosferina es una cosa que era desconocida desde hace un montón de años y está empezando a haber más casos. ¿Por qué? Porque no se vacuna. Esto se sabe, esto no ha ocurrido solo con el sarampión, esto es conocido. Es decir, esto es típico de qué ocurre cuando se empieza a vacunar. Cuando se empieza a vacunar, cada vez hay más gente que está vacunada, luego cada vez hay menos enfermedad, ¿vale? Como os he comentado antes. Llega un momento en que hay mucha población vacunada, ya no hay casi enfermedad y se empiezan a ver algunas de las reacciones adversas que tienen las vacunas. Las vacunas también tienen algunas reacciones adversas, pero claro, cuando ya uno se lo empieza a cuestionar. Entonces hay una pérdida de confianza que lo pone ahí arriba, se deja de vacunar y poco después de dejarse vacunar aparece un brote de sarampión, que es lo que nos está ocurriendo ahora en Europa con el sarampión en este caso, ¿no? Aparece un brote. Se vuelve a vacunar a todo el mundo, nos asustamos todos, se vuelve a vacunar, se vuelve a controlar la enfermedad. Cuando se ha erradicado del todo la enfermedad, cuando se erradicó del todo la viruela, lo siguiente que se hizo fue, un par de años después, parar totalmente la vacunación. Ahora ya nadie vende vacuna de la viruela. ¿Por qué? Ni nadie nos vacunamos de la viruela. ¿Por qué? Porque no existe en el mundo. Entonces, ese es, digamos, el camino que siguen las vacunas. Y lo importante también de saber es que cada momento es distinto y que nosotros, incluso los expertos, es difícil saber en qué momento de una campaña de erradicación estamos y qué hay que hacer. Y la polio es un ejemplo muy claro. Ya os he dicho que está prácticamente acabada la erradicación de polio de la faz de la Tierra, pero todavía no. Hay dos tipos de vacunas, la atenuada y la inactivada. La vacuna atenuada es una vacuna viva que podía producir un caso de polio, de enfermedad de polio, por cada varios millones de dosis administradas. Cuando había mucha polio natural es que ni se notaba un caso más, ¿vale? Pero cuando se controló la polio con esta vacuna atenuada, que es muy eficaz, pues claro, se empezaron a detectar estos casos, que es lo que pongo aquí como reacciones adversas. Y entonces empezó a surgir mucha preocupación por esos casos. Entonces, lo que se hizo en ese momento, en esos países en los que se estaba llegando a ese punto, fue retirar la vacuna atenuada y empezar a usar la inactivada.
que es menos eficaz, pero que no tiene riesgo de contagiarlo. Y eso en España ha pasado hace alrededor de 10, 12 años cuando se ha dado este paso en España, ¿vale? Cuando se erradique la polio de la faz de la tierra, se mantendrá con la inactivada y luego se dejará de vacunar. Entonces, realmente no sabemos en cada momento en nuestro país o en el país al que vamos de viaje de vacaciones en qué momento del control de la enfermedad se está. Entonces, digamos que lo que yo recomiendo es que sigamos las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre qué vacunas hay que ponerse, en qué momento y en qué edad de la población y para cada edad y para cada población diana. Las respuestas a todo esto que estoy contando aquí pues son obviamente que no. ¿Son todas las vacunas igual de eficaces? No. ¿Son todas igual de necesarias? No. ¿Requieren el mismo nivel de cobertura de la población? No. La vacuna de sarampión requiere que haya más del 95% vacunados. Hay otras que no son tan contagiosas y no requieren que haya tanta gente vacunada. ¿Están todas destinadas a toda la población? ¿A niños, ancianos, adultos, a tal? Pues no. ¿Se deben aplicar a la misma edad? Tampoco. Cada una es una circunstancia particular. Por lo tanto, consultemos a los médicos, a los pediatras y sigamos las recomendaciones, porque cada caso es un poco distinto. Estas son las vacunas que hay. Se empezó con la primera, la de la viruela, hace más de 200 años, en 1796, y aquí hay una línea del tiempo. Veréis que ha habido épocas en que se han ido desarrollando vacunas y en los años 60, 70 se desarrollaron bastante. Sorprendentemente, en los últimos años, yo desde aquí lo veo muy mal, pero no sé si lo veis mejor, hasta ahora se han desarrollado, esto es 2006, pone aquí, se han desarrollado poquísimas en los últimos años. Se ha bajado mucho la velocidad de desarrollo de vacunas. Están ahí listadas todas, en azul las que protegen frente a enfermedades causadas por virus, en negro las que protegen frente a enfermedades causadas por bacterias, y os voy a comentar algunas un poquito en detalle. ¿De qué se recomienda ahora vacunar en España a los niños o a los adultos por el Sistema Nacional de Salud? Pues por primera vez en febrero de 2012 se llegó a un acuerdo entre todas las comunidades autónomas, que anda que no ha llevado tiempo, y por fin ya en todas las comunidades autónomas se han puesto de acuerdo y se vacuna de lo mismo. Hay 10 enfermedades de las que se vacuna, que son las que están ahí, y se vacuna a todos los niños en distintos momentos después del nacimiento o hasta los 11 años aproximadamente. Esas están incluidas en el calendario vacunal de la Seguridad Social. La Asociación Española de Pediatría incluye 2 más en este calendario de vacunaciones que deben recibir todos los niños, pero no están incluidas, no están cubiertas por la Seguridad Social, que son la vacuna frente al neumococo y frente al virus del papiloma, ¿vale? El neumococo causa otitis media y enfermedad invasora, y a pesar de su nombre también causa neumonías, pero son menos frecuentes, y el virus del papiloma causa cáncer de cuello de útero obviamente en mujeres y lesiones precancerosas. La Asociación Española de Pediatría, además de incluir estas 2 vacunas, recomienda otras 2 para la población, a los niños desde pequeños. Recomendar es un nivel inferior a incluir, y recomienda solo en grupos de riesgo otras 2, gripe y hepatitis. Y os voy a contar a continuación las 2 que incluye, o una de las que incluye, la más nueva, que es la del virus del papiloma, que es la más nueva y quizás en la que pueda haber más dudas o más desconocimientos. La foto de ahí arriba es el virus del papiloma. El virus del papiloma es un virus muy geométrico, y la vacuna básicamente lo que ha hecho ha sido emplear las proteínas del virus del papiloma y repetir esta misma geometría, y eso es lo que funciona como vacuna, de manera que es muy eficaz porque el sistema inmunitario lo reconoce exactamente igual que si fuera el virus. ¿Cuál es la diferencia? Que el virus dentro tiene su material genético que lo hace infeccioso, y esto está vacío por dentro, con lo cual es absolutamente inocua, no tiene nada de material genético ni nunca ha sido infecciosa, ¿vale? Entonces, es una vacuna que protege muy eficazmente. Es tremendo este nivel de protección, del 89 al 98%. ¿Qué se sabe? Se sabe que protege a las mujeres de la mayoría, pero no de todas, las lesiones precancerosas, y protege de las verrugas asociadas a los virus que forman la vacuna.
Todavía no se sabe si protege del cáncer de cuello de útero. Y no se sabe por razones de tiempo, luego os lo comento. Pero protege de las lesiones precancerosas. A los hombres que no tienen cáncer de cuello de útero también les protege de las verrugas asociadas a estos tipos de virus. Pero ni comparación las verrugas con lo que es el cáncer, ¿vale? Ni las lesiones precancerosas. Protege antes de la primera infección, y la infección es por vía sexual, y no protege en absoluto después, mientras que antes protege como un 90 y tantos % de la infección, después de la exposición al virus ya no protege nada, ¿vale? Y es muy segura porque, aunque se han demostrado efectos secundarios, como en todas las vacunas, como en todos los medicamentos, son todos benignos, ¿vale? Hay pocas mujeres que gran cantidad de las mujeres estamos infectadas o están infectadas por el virus del papiloma. En un momento dado, alrededor del 10% de las mujeres, lo pongo ahí, presenta el virus infeccioso y contagioso. Pero muy pocas de las mujeres infectadas, muy pocas acaban desarrollando cáncer de cuello de útero. Lo que sí que es cierto es lo contrario, que prácticamente todos los cánceres de cuello de útero están asociados con diversos virus del papiloma. Entonces, en esta vacuna lo que se han puesto son los virus más frecuentes, más virulentos, que causan la mayor proporción de los cánceres de cuello de útero. Pero no todos, no están todos incluidos. ¿Y por qué, aunque no se sepa todavía si protege el cáncer de cuello de útero, está recomendada esta vacuna del papiloma? Pues está recomendada porque habría que esperar 20 o 30 años para saber si protege. Y realmente la decisión sanitaria ha sido que no sería ético esperar 20 o 30 años sin vacunar a nadie y arriesgarse a que una vacuna que protege perfectamente de las lesiones precancerosas, que son siempre previas al cáncer, no sería ético esperar sin vacunar con esta vacuna. Este es el estado de esta vacuna, ¿vale? Además, como no protege frente al 100% de los virus que causan cáncer de cuello de útero, hay que mantener la vigilancia ginecológica como se hacía hasta ahora. ¿Para quién está indicada la vacuna del papiloma? Está indicada para preadolescentes que no han tenido todavía relaciones sexuales, por lo tanto no se han contagiado. Si hay mujeres que no se han contagiado, pues también les podría funcionar la vacuna, pero la cobertura sanitaria de la Seguridad Social no lo incluye, porque eso es muy difícil de determinar. Y se está intentando que en lugar de vacunar a preadolescentes, que ya es más difícil llevarlas al médico porque ya no están tan seguidas por el pediatra y tal y cual, que se baje un poco la edad de vacunación para aumentar la cobertura y que sean niñas en 11 años, que es cuando sea la última vacuna en pediatría. No se ha demostrado en absoluto que proteja a niños ni a hombres, por lo tanto, de la transmisión del virus, por lo tanto no está recomendado. A mí me parece muy lógico que a lo mejor protegería a hombres y que habría que vacunar también a los niños, pero hasta que no se demuestre, pues no es una recomendación, no es una indicación de esta vacuna, ¿vale? Entonces, por ahora las que tenemos incluidas por el Sistema Nacional de Salud y la Asociación de Pediatría están aquí en verde, incluyen a bastantes de las que ha desarrollado el ser humano, ¿vale? Luego avanzaré. Y las siguientes que os quería comentar brevemente, avanza, es una de ellas que solo se recomienda en grupos de riesgo. La hepatitis A se recomienda en grupos de riesgo, que son los viajeros que viajan a sitios con poca higiene, ¿vale? Entonces ese es el grupo de riesgo de la hepatitis A y la cubre también el Sistema Nacional de Salud. Y la gripe, que está en detalle en la siguiente diapositiva, está recomendada solo para algunos grupos de riesgo y solo está recomendada para estos y no para todos nosotros, porque aquí veo a pocos de estos grupos. Mayores de 60 años, embarazadas con la conformidad escrita de su médico y personas con enfermedades crónicas como las que se escriben aquí abajo, ¿vale? VIH, cáncer, autoinmunidad, diabetes, etcétera. Entonces, no está recomendada frente a la totalidad de la población, solo para estos grupos de riesgo, ¿vale? Entonces, juntando todas estas, lo que nos encontramos es que de todas las vacunas que se han desarrollado, se recomiendan, se indican, están cubiertas, se indican, se recomiendan o se recomiendan solo para grupos de riesgo las que están aquí de colores. ¿Por qué algunas no? La viruela es muy claro, no hay viruela. Luego, si no hay viruela, nadie se va a vacunar.
¿Por qué no se cubre la rabia en España? Porque en España no hay rabia. Cuando haya rabia, si llega aquí la rabia, entonces sí. Lo que ocurre es, si hay sospecha de que ha habido una mordedura por un animal infectado de la rabia, se hará una vacunación pasiva, ¿vale? ¿Por qué no se vacuna del cólera, la fiebre tifoidea y la tuberculosis? Porque la incidencia es bajísima y las vacunas son tan malas, es decir, son de las vacunas muy antiguas que tienen muy poca eficacia, que no merece la pena vacunar, no darían ninguna protección. Frente a estas enfermedades se están optimizando las vacunas y se tienen que desarrollar nuevas, sobre todo para la tuberculosis, que es una epidemia mundial tremenda. ¿Por qué nos vacunamos frente a la fiebre amarilla? Porque no hay fiebre amarilla, es una vacuna espectacularmente buena, pero solo nos vacunamos cuando vamos a los trópicos, que es donde hay fiebre amarilla. ¿Por qué no nos vacunamos frente a la del neumococo del 77? Porque ha sido mejorada por la posterior, la del 2000. Bueno, espero convenceros de que, aunque sea una generalización un poco así, un poco amplia, que las vacunas salvan vidas, que evitan secuelas de las enfermedades, que en general son seguras y si no, no estarían en el mercado, y que en caso de brotes, si se usan rápido, pues evitan la expansión de brotes de enfermedades como se está demostrando ahora mismo, por ejemplo, con la polio o con el sarampión. Sin embargo, me parece que me has avanzado dos. Sin embargo, las vacunas pues realmente no son responsables de toda la bajada de las enfermedades infecciosas asociadas con esas vacunas, y no son las únicas responsables del espectacular descenso de la mortalidad infantil en el último siglo. O sea, tampoco voy a deciros que son con lo que hemos curado todo. No solo las vacunas. Por ejemplo, hace un siglo los niños se morían de una manera lamentable de diarreas infantiles, y se morían de diarreas infantiles porque no había medidas de higiene, no había la potabilización del agua que hay ahora, y así se están muriendo ahora mismo en el tercer mundo porque no hay potabilización. Pero desde entonces también se morían hace un siglo pues porque no se sabía qué es lo que les estaba pasando, y lo que se decía, bueno, si tienen diarreas y en cuanto beben agua la expulsan, vamos a no darles agua. Pues hace un siglo los niños con diarrea se morían de deshidratación fulminante porque no se les daba agua, ¿vale? Entonces, la mejora de las medidas de higiene y la mejora del conocimiento médico y, por supuesto, la mejora de la alimentación han contribuido muchísimo a que se haya cortado de esta manera la mortalidad infantil. También han contribuido de una manera absolutamente decisiva los antibióticos. Los antibióticos hace medio siglo la tuberculosis y la sífilis estaban extendidísimas y se contagiaban un montón y había una mortalidad de gente joven tremenda y complicaciones de la sífilis, y con antibióticos ahora están muy controladas. Entonces, por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Pues si ya tenemos higiene y antibióticos, ¿para qué vamos a vacunarnos nosotros? ¿Para qué vamos a vacunar a nuestros niños? Bueno, pues mi respuesta es que hay que seguir vacunándose, porque la higiene te vale si no te mueves de tu casa y si no te viene nunca nadie que tenga una infección, y si no viajas nunca nada, vamos, no te va a caer nunca una teja si no sales de casa, efectivamente. Y los antibióticos solo valen para las bacterias, y además de los antibióticos no se debe abusar. Los antibióticos hay que tomarlos con recomendación médica, porque también tienen efectos sobre otras bacterias, que es nuestra flora intestinal, que son absolutamente importantes para nuestro bienestar. Con lo cual, las vacunas cubren otro nicho que no cubre ni la higiene ni los antibióticos. Por lo tanto, lo mismo os digo, hay que seguir las recomendaciones de en cada momento qué vacunas son las recomendadas por las autoridades sanitarias. Otro punto que es bastante desconocido es que las vacunas no solo protegen de las enfermedades infecciosas que si las pasas después de un fiebrón o lo que sea tal cual te recuperas. Hay también bastantes agentes infecciosos que son causantes de tumores. Y fijaros, 1 de cada 6 tumores está causado por una infección. Es un montón. Es decir, no solo protegen de esa enfermedad transitoria que puede ser mortal o no, sino de enfermedades a largo plazo que causan tumores. En 2008 hubo 7,5 millones de muertes en el mundo por tumores causados por infecciones. ¿Y quiénes son los agentes que causan los tumores? Están los siguientes. Hay una bacteria, es la principal, que es el Helicobacter, que es el que causa las úlceras y a largo plazo también causa tumores.
y hay 4 virus. Esto es por orden de incidencia y de causa de cáncer. El virus de la hepatitis B, el de la hepatitis C, el del papiloma y el virus de la mononucleosis infecciosa. Y contra 2 de ellos hay vacunas. Hay la vacuna de la hepatitis B, que está incluida en el calendario vacunal español, y la vacuna del papiloma, que también está incluida. Si se vacunase en el mundo con estas 2 vacunas, se podrían evitar 1,5 millones de muertes por tumores, ¿vale? O sea que no solo enfermedades agudas, sino también tumores. Y vamos a la parte mala de las vacunas. ¿Qué reacciones adversas causan las vacunas? Pues las vacunas, como son muy eficaces, unas más que otras, unas más indicadas para un caso que para otros, pero también pueden tener efectos adversos. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. Las vacunas son de los que menos tienen, porque como se las damos a nuestros niños, es en las que se mira con mucho más cuidado por las autoridades sanitarias, que tengan el mínimo de efectos adversos y que los efectos adversos sean lo más benignos posibles. Pero por si hay efectos adversos de las vacunas, y de todos los medicamentos, existe la farmacovigilancia. La farmacovigilancia consiste en que las autoridades sanitarias hacen un seguimiento de cualquier efecto adverso que se pueda reportar de las vacunas o otros medicamentos después de que éstas están comercializadas y están distribuidas a toda la población. Es decir, no solo se les piden muchos requisitos para permitir que se vendan y que se apliquen a la población, sino que se le hace un seguimiento después, por si acaso. Entonces, si alguien sospecha una reacción adversa a una vacuna, pues lo que debe hacer es apuntar el número de lote y consultar a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, o no consultarle sino informarle. Es decir, a lo mejor eres el primer caso de la reacción adversa y debes de informar, porque la acumulación de casos es lo que dará una información de si ese lote o esa vacuna están teniendo unos efectos adversos que recomiendan que se elimine del mercado, ¿vale? Y a veces uno dice, bueno, pues si tiene un efecto adverso, ¿por qué no me han avisado que podría ocurrir? Pues bueno, es lo que os digo, al principio para comercializar una vacuna se hace una serie de ensayos clínicos con un número alto de personas en las que se detecta si la relación riesgo-beneficio es suficientemente buena. Si sí que hay un beneficio y muy bajo riesgo, pues se comercializa, pero cuando hay una reacción adversa que es muy poco frecuente, por ejemplo, una en 50.000 personas vacunadas, pues obviamente no se puede pedir un ensayo clínico de 50.000 personas, porque si no nunca acabaríamos teniendo ni un medicamento, ni una vacuna, ni ningún tratamiento. Se hacen en unos números suficientemente altos, pero a la vez asumibles por una empresa farmacéutica o por la comunidad, porque si no nunca llegaríamos a tener una vacuna. Entonces, sin embargo, estas reacciones adversas poco frecuentes no se deben dejar pasar, y por eso se continúa vigilando continuamente después de que se empiece el uso masivo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si hay problemas serios con un lote de una vacuna o con una vacuna en todos sus lotes, si se confirma que hay una relación causa-efecto, es decir, que de verdad esta vacuna causa este efecto en un pequeño porcentaje de los casos, se retira el lote o se retira la vacuna. Eso ha ocurrido hace muy poquito, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años me parece que ha sido con una vacuna del rotavirus. Si alguien tiene niños pequeños, parecía que uno se volvía loco. Han retirado la vacuna del rotavirus, ahora la vuelven a probar, ahora sí que se puede, antes no se podía. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues hubo dudas y se retiró una vacuna. Se estudió qué es lo que tenía, se vio que era inocuo, se produjo lotes distintos que no tenían ese problema, aunque era inocuo, y se volvió a comercializar la vacuna. Entonces, eso ocurre, se retira el lote o la vacuna y se retira de las farmacias y ya no se distribuye más. Y si una vacuna que parecía eficaz cuando se hacen ensayos con los primeros miles de personas, pero luego se demuestra que no es eficaz, pues no se venden, se retiran igual. Es decir, hay lotes, hay algunas vacunas que algunos lotes no tienen la eficacia que debieran tener. Y eso se nota porque a lo mejor, por ejemplo, eso se nota con el sarampión, que es una de las que es como la punta del iceberg. Enseguida no tienen que proteger sino el 95%. Pues al cabo de los años te das cuenta que los niños que se vacunaron hace 3 años con esos lotes de vacuna, hay una incidencia un poco superior de sarampión. Analizan qué es lo que es, localizan que el lote ha sido el que se vacunó a aquel tramo de edad, y se recomienda a esos niños que se revacunen, que se den otra dosis nueva con un lote nuevo,
Entonces se recomienda la revacunación. Y eso ocurre regularmente en España porque hay esta vigilancia. Aunque no lo hacemos casi nadie, es importante que tengamos apuntados siempre los lotes de las vacunas que recibimos, porque las reacciones adversas pueden ocurrir a más largo plazo. Pero las reacciones adversas a veces son muy difíciles de identificar. Hace muy poco hicieron un ensayo, publicaron, y esto son unos datos muy importantes, publicaron un estudio que han hecho en Dinamarca. Entonces en Dinamarca lo que han hecho ha sido seguir a 2 millones de personas durante 17 años, desde que nacen hasta una media de 17 años, algunos han seguido 15 años, otros 20, otros 25, etcétera. Y han ido anotando todas las enfermedades que han ido sufriendo estas personas que se podrían confundir con reacciones adversas de las vacunas, ¿vale? Las han ido apuntando. Y así han podido calcular que si se vacunasen 1 millón de niños con una vacuna determinada, por azar, es decir, simplemente porque esas vacunas, porque esas reacciones adversas ocurren en la población, en 1 mes y medio después de la vacunación habría 20 casos de diabetes, 19 de artritis juvenil, 8 de parálisis facial, 5 de esclerosis múltiple. Serían por azar, no estarían asociadas a la vacunación, pero confundirían a quien estuviese intentando relacionar la causa vacunación con el efecto enfermedad grave. Entonces es importante tener este tipo de datos porque te dice cuál es la cantidad de estas enfermedades, la frecuencia de estas enfermedades en la población, y te permite saber si alguna reacción adversa que supones asociada a una vacuna está asociada o es simplemente una casualidad, es decir, algo que ha ocurrido a la vez. Y esto solo se consigue con grandes números. Por eso es importante que cuando alguien, y eso no lo hacemos en España nunca, cuando alguien piense que un medicamento le sienta mal o que una vacuna le da una reacción adversa, que informe a su médico y que su médico informe a las autoridades sanitarias o que informe directamente, ¿vale? Y bueno, creo que esto era todo. El resumen es vacunaros de lo que hay que vacunarse, vacunar a vuestros hijos, y que más vale prevenir que curar. Muchas gracias.